Una información sobre la guerra, ni los periodistas peruanos ni extranjeros tenían acceso a las autoridades militares, diplomáticas y gubernamentales. Pero en los últimos días ha aparecido varias veces el propio Alberto Fujimori. Esta mañana se difundió en la televisión peruana imágenes de una nueva visita del presidente del Perú a la población de Bagua, unos 250 kilómetros al sur de la frontera, y de allí, a bordo de un helicóptero, voló a la zona de conflicto armado. Después de este recorrido, Fujimori reconoció que el Perú estaba utilizando aviones para bombardear las posiciones ecuatorianas. El asedio es ahí permanente por parte nuestra e incluye también operaciones aéreas. El día de ayer a las 2 de la tarde aproximadamente se ha hecho un bombardeo puntual de esta zona. En estas declaraciones a la prensa, por primera vez Fujimori menciona que el destacamento avanzado de Coangos está en territorio ecuatoriano. Ha habido algunos ataques por parte de morteros de este punto, de Coangos, que es ecuatoriano, hacia nuestras posiciones en estos dos puntos, es decir, en Cueva de los Tallos y en la llamada Base Sur. También el general Nicolás de Bari Hermosa y el ministro de Defensa del Perú han explicado la situación en la zona del conflicto e incluso han hablado de la estrategia militar peruana en el sector. Igualmente se ha liberado a la prensa peruana para que pueda presentar imágenes de los heridos en combate, a quienes visitó Fujimori en la base del Milagro, autorizando incluso entrevistas a los heridos. Los soldados peruanos que habrían estado en el frente son muy jóvenes, hasta parecen menores de edad, al menos así lo mostró la televisión peruana, y se supone que han combatido en la cordillera del Cóndor. No parece que son los que lucharon contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, como dice el ejército del Perú. La televisión peruana mostró un desfile a las 4 de la mañana de camiones militares y soldados que supuestamente iban al frente, dando declaraciones, haciendo barra y lanzando hurras. Estos soldados iban a tomar un barco en el puerto limeño de El Callao para ser trasladados al norte del Perú. En largos reportajes televisivos se mostró la movilización de tropas en varios puntos del Perú. En un segundo reportaje de movilizaciones, la televisión presentó en Bagua a estos soldados que dicen son comandos especiales y pertenecen a un batallón antisubversivo que presuntamente venía del Alto Guayaga y Huancayo. Exhibiendo armamento, los soldados, ante las cámaras, dieron incluso su ubicación, número de destacamento y procedencia. Somos del Alto Guayaga, base contrasubversivo número 16. Todos estos soldados a bordo de barcazas río arriba aseguran que van hacia Tiguinza, destacamento que se ha convertido ahora en el símbolo de la guerra. Cuando se sabe que la información pasa por la aprobación militar, también la información se convierte en estrategia de guerra. Hace aproximadamente 5 minutos, el presidente peruano Alberto Fujimori, en una entrevista de prensa que está teniendo en vivo en uno de los canales de televisión de Lima, ha dicho textualmente que no acepta la tregua propuesta por el Ecuador esta tarde en Brasilia, la capital de Brasil. Se ha referido incluso en términos un poco despóticos acerca de la tregua pedida por el Ecuador y ha dicho que esa tregua se dará solo cuando los ecuatorianos sean desalojados del territorio peruano. Lo que realmente pues nos sorprende es esa actitud tan belicista del presidente Fujimori. Esto es parte, Tania, de una campaña de, podríamos decir, de información o desinformación que se ha iniciado desde hace unos 2 o 3 días en el Perú. El presidente peruano pues ha salido en varias ocasiones a dar entrevistas de prensa, pero solo a ciertos canales de televisión que aquí mismo en Lima se dice son muy afines al gobierno. Igual cosa ha hecho el ministro de Defensa Nacional, quien estuvo en una rueda de prensa en el Congreso, pero que no quiso aceptar preguntas mías de un corresponsal extranjero. Y el comandante del ejército, el general Nicolás de Hermosa, también dio una entrevista, pero también a otro canal que se considera muy afín, muy apegado al ejército peruano. Entre las cosas que también ha dicho el presidente Fujimori en esta entrevista exclusiva que está dando a un canal peruano, es que no sabe precisar, dice él, desde cuándo están infiltrados, dice él, pues, las tropas ecuatorianas en territorio peruano. No sabe si es que es desde el 84 o desde el 92.
nosotros, ha dicho, estábamos preparados para una guerra defensiva, pero claro, al mismo tiempo aceptó que tenía desplazados una serie de helicópteros artillados, aviones artillados y toda una serie de armas en la frontera. Cuando se le preguntó, pues, qué opinión tenía de Vargas Llosa, tanto hijo como padre, luego de los artículos que han escrito, dijo sencillamente que él respeta la opinión de un peruano, pero que en este caso la condena. También una cosa interesante, Tania, los periodistas le preguntaron que si el presidente, pues, si el presidente consideraba que el Perú iba perdiendo la guerra informativa, y dijo que aquí lo que cuentan son los resultados, y que por lo tanto, pues, los resultados a la final serán que los garantes den la razón al Perú. En este punto incluso, pues, el presidente ha reiterado alrededor de 10 veces que el Ecuador está enmarcado, que ha aceptado la validez del protocolo de Río de Janeiro, y ha dicho textualmente que la estrategia peruana de llevar al Ecuador a tratar el tema dentro del protocolo de Río de Janeiro ha funcionado. ¿Tienes alguna inquietud, Tania, por favor? Sí, Bernardo, básicamente quiero primero aclarar que lo que Perú y el presidente ha rechazado es esta contrapropuesta ecuatoriana que se refería concretamente a una tregua humanitaria, y fue hecha esta propuesta ecuatoriana debido a un pedido de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué ha dicho? ¿Dio algún justificativo el presidente Fujimori? Porque la propuesta ecuatoriana era una propuesta de carácter humanitario para retirar los muertos de la zona y verificar el estado de salud de los prisioneros, y por otra parte, en esa misma propuesta ecuatoriana se pedía que ambos países se comprometieran a no atacar poblaciones fronterizas. ¿Dijo alguna justificación más el presidente Fujimori? Lo único que ha dicho, Tania, es que él rechaza esta propuesta de tregua, argumentando, dice él, pues, que lo único que quiere el Ecuador con esta tregua sería, pues, mantener o dar más tiempo, tener más tiempo dentro del territorio peruano. Y, como te decía, pues, al principio, ha sido muy agresivo en su declaración, indicando que él, pues, no dará tregua hasta que el último de los ecuatorianos sea desalojado del territorio peruano, y que la tregua no la acepta por ningún concepto. Bien, Bernardo, yo te agradezco, y yo sé bien cómo debes estar trabajando, pero es nuestra misión seguir adelante. Y para tu información solamente, debo decirte que Telenoticias, este servicio exclusivo que tenemos en Ecuavisa, tiene un reportaje que lo vamos a pasar en esta emisión, en el cual se comprueba por parte de un corresponsal internacional que tanto Coangos como Base Sur siguen en poder de las tropas ecuatorianas. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, Tania. Provincia del Oro se encuentra en máxima alerta. Un equipo del Noticiero Nacional en exclusiva acompañó al comandante de la Infantería de Marina en su visita a 3 destacamentos. Pitaya es el primer puerto que visitamos. Su población antes del conflicto era de 200 personas aproximadamente. Ahora solo quedan 95. El primer día sí salimos de noche porque nos hicieron evacuar, pero inmediatamente al otro día volvimos de nuevo a nuestras casas, a nuestras viviendas, porque no era permitido dejarlas abandonadas. Los soldados se han atrincherado en este lugar y están dispuestos a defenderlo. ¿Cómo está esa moral? Muy alta la moral. Siempre pensando, siempre listos para cualquier cosa, siempre vamos a estar atentos para defender a nuestra patria. A bordo de una lancha rápida tipo Piraña, nos dirigimos a nuestro próximo objetivo, Bellavista, un caserío de pescadores de larva, que en número de 300 no han abandonado sus sitios habituales de trabajo y vivienda. Como Simón Bolívar, que defendió 5 naciones, así nosotros queremos, las mujeres ecuatorianas, defender este pueblo ecuatoriano. Estamos aquí esperando nomás el primer ataque que venga de los peruanos. Aquí estamos toditos los infantes del pueblo de Bellavista para mandarles bala también. Los infantes de Marina han organizado las fuerzas de resistencia entre la población civil. Tienen sus sitios para protección bajo cualquier tipo de ataque, áreas de evacuación. Después de 45 minutos de navegación, arribamos al canal de aguas internacionales, donde los soldados adoptaron posiciones de combate ante la posibilidad de encontrar embarcaciones enemigas. En Payana, los infantes de Marina llevan ya 15 días de tensión y desgaste, porque este es un puesto fronterizo de primera línea. Aquí, iniciado el fuego, quedan al alcance de los morteros peruanos. El riesgo de morir aquí es real. Tenga la certeza, nuestros conciudadanos, que la Armada
sabrá cumplir con la misión que se le ha impuesto. Las banderas de Ecuador y Perú flamean a corta distancia al son del viento, lo que motiva a nuestros hombres a continuar con su ardua labor pese a lo inhóspito de la zona. Tenemos la suficiente capacidad para hacer frente a todo lo que el adversario quiera con nosotros. Voy a defender a mi patria y defenderé hasta el último proyectil que tenga. No es fácil vivir con el enemigo a solo 1000 metros de distancia. Hay que dormir con un ojo abierto ante las continuas provocaciones de que son objeto nuestros infantes por parte de las fuerzas militares del Perú. Cuando efectuamos los patrullajes en bote, ellos lo hacen de igual forma. Cuando con nuestros visores panorámicos estamos controlando sus movimientos, nos encontramos con los binóculos viendo que ellos están haciendo lo propio con nosotros. Los infantes de Marina están dispuestos a derramar su última gota de sangre con el fin de defender a su país. Reportó para el Noticiero Nacional Ricardo Camacho y Santiago Durango. Esto más o menos se puede solucionar es con las armas. Es Cóndor Mirador. La última incursión peruana, por poco borra del mapa sus instalaciones. A 500 metros a la redonda cayeron las bombas disparadas por los aviones del Perú. El resultado: cráteres hasta de 15 metros de diámetro y 5 de profundidad. Víctimas, ninguna. Aquí atacan 4 aviones. 4 aviones llegan. Hay uno que viene adelante, ejemplo de noche, bota las bengalas. Y otros 3 que vienen bombardeando. Es indistintamente. No es con fecha determinada, rato menos pensado en la madrugada, con horas de la noche, cuando nosotros no podemos captarles, no podemos engancharles para derribarles. ¿Con qué están atacando? Son bombas explosivas. No han valido los diálogos ni las gestiones diplomáticas. Definitivamente los ataques por parte del Perú continúan a lo largo y ancho del valle del río Cerepa, aquí en la selva del Ecuador. Sin embargo, sus soldados se mantienen en sus puestos. Papamay, sonido por el sur. De nuevo los aviones con bombas arremetieron contra las bases de Cueva de los Tallos y Base Sur, sin saber que simultáneamente estábamos en la línea de fuego. Todos, las posiciones. Es la cabecera del río Cenepa, centro de combates por excelencia en la frontera. Pienso yo que es una acción cobarde de ellos porque nosotros en ningún momento hemos tenido ninguna intención de lanzarnos hacia el territorio peruano. A medida que transcurre la guerra, los ataques peruanos se incrementan. El combatiente ecuatoriano, aunque dispuesto, reconoce el poderío militar de su enemigo. Perú es una potencia, nosotros somos una fuerza disuasiva, pero el espíritu quizás es lo que nos pone a la cabeza. Y luego de pasar un día en el principal destacamento militar en la zona de guerra, queda claro que el Ecuador mantiene la soberanía con sus tropas y resiste los ataques peruanos. En Cóndor Mirador, frontera entre Ecuador y Perú, Carlos Betancourt, Telenoticias. Nadie puede abandonar sus puestos ni un instante. Con el ojo en la mira y el pulso firme, solo se espera el momento de defender a la patria. Por ahora, sin novedad en el frente. El patrullaje que se ha sido realizado conscientemente, evitando que cualquier infiltración del enemigo se pueda hacer en nuestra área. Estamos conscientes de nuestro deber, de la responsabilidad nuestra. Patrulleras como estas son capaces de detectar al enemigo. Sistemas de radar y sonar, comunicación constante, armas listas para enfrentar cualquier intento. La tensión es parte ya de la rutina. Últimamente que pasaron unos aviones peruanos, tocamos a Farrancho Real, pero no pasó mayor porque salieron, la Fuerza Aérea lo sacó del área. Entraron a la costa de Salinas. Territorio ecuatoriano. La Marina tiene también sus hombres en zonas menos abiertas. Los esteros rodeados de manglares encubren a estos infantes que ocultan también sus rostros bajo pinturas estratégicas. Quisimos involucrarnos, pero también alentar las acciones para las que se han preparado los infantes de Marina. Este es un simulacro de desembarco, con demostraciones simples de ocupación. Ellos dominan otros tipos de acciones que solo pueden cumplirlas con mayor coraje en un frente real de batalla. Mónica Córdoba, Ecuavisa. La madrugada de ayer, cuando aviones peruanos incursionaron en cielo ecuatoriano y bombardearon esta zona civil. Fueron 3 aviones que hicieron el ataque y como digo, y bombardearon y bueno, y nosotros toda la gente nos corrimos y nos metimos, no teníamos, mejor dicho, a dónde meternos y, como digo, y botaron la bomba y se desaparecieron los aviones. ¿Cuántas bombas? 3 bombas. Hubo otro ruido más acá abajo, o sea, el ruido del mismo avión.
Entonces en ese instante, a las 5 de la mañana más o menos, ha sido que ha explosionado por acá abajo. Fátima es una comunidad shuar ubicada en el valle de Bomboiza que alberga hace decenas de años a 4.000 habitantes aproximadamente. Para llegar a la zona se debe atravesar 45 minutos en canoa por el río Zamora y otros 20 minutos a pie en medio de una densa vegetación. Entonces el impacto era que nos hizo espantar a todos nosotros. Nosotros estamos ya ahí al lado de la casa, pero no vimos el impacto. Parecía un rafagazo que caía sobre nuestra casa, pero el susto de todos fue la apresura porque llovía un poco también a esa hora. Allí constatamos las huellas de este absurdo ataque en un sector que está a pocos kilómetros del destacamento Cóndor Mirador. Tan patética, pues, de que tú puedes darte cuenta del poder destructivo que se ha lanzado. Te digo, es un ataque alevoso, ya que esta comunidad está totalmente desprovista por armas. La esposa de este humilde habitante dio a luz pocos minutos después del ataque. ¿Siente temor? ¿Miedo? Yo, no, por mí nada. Por mi esposa sí, por mis hijos sí, pero por mí. Sus ojos, más allá de desesperación, reflejan ira e impotencia. Quiere combatir, nos dice. Yo quisiera fusil. Quisiera decir a este señor que está aquí que me preste fusil. ¿Quiere luchar? Es por ellos, ¿o no? Me da iras. Shuaras. ¿De qué tiene ira, señor? Matar al Perú. Es el indiscutible temor que sienten estos habitantes de ser nuevamente blancos de estos ataques peruanos. Ellos afirman que no se moverán de aquí, de sus hogares. Nos quedaremos hasta las últimas consecuencias, afirman. Afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos. Los orificios son la clara huella de los impactos. Y de pronto sucedió el ataque. Eran las 5:30 de la mañana de este lunes. Un avión de la Fuerza Aérea Peruana lanzó una bomba cerca de un poblado shuar. Los daños eran evidentes. Un gran hueco en la tierra y la vegetación destruida, árboles partidos, ramas por los suelos y un gran nerviosismo entre los pobladores. Fue a eso de las 5 de la mañana, 5:15, a la hora que lloviznaba bastante. Y sorpresivamente, cuando hubo eso, parecía unos rafagazos tremendos, unos 3 rafagazos que dio y sacudía la casa. Entonces sentí que parecía venían las balas sobre nuestra casa, diríamos. Entonces gran susto que dio. Son infantes de Marcela, que completamente armados, y en cada pedazo de recinto. Mientras tanto, en la noche, en plena tarea de vigilancia, nos encontramos con el guerrero shuar Paquis Jokunma, con quien por estrategia militar de la zona no pudimos usar nuestra luz portátil. Él recuerda con repudio los agresivos episodios cometidos por los peruanos en 1941 y 1981, y por ello es que en este último año decidieron agruparse por propia iniciativa. Porque ellos sienten lo que nos hicieron en 1941. Porque nosotros nos quedamos huérfanos. Porque invadieron todo nuestro territorio. Y por esa razón estamos aquí más orgullosos para defender. Y más bien, en vez de estar aquí, irnos más para adentro. Hemos acompañado esta entrevista con una pequeña linterna y también una minúscula vela. Pero así es el trabajo que está cumpliendo este medio de comunicación en un rincón de nuestra Amazonía. El general Nicola Di Bari Hermosa, comandante de las Fuerzas Armadas del Perú, viajó 2 veces a La Habana en busca de piezas de repuesto y municiones. Señala el artículo que Fidel Castro puso su arsenal soviético a disposición de Hermosa a cambio de petróleo y alimentos. Otro periodista, o esto confirmaría pues lo que ya conocemos, la versión de otro periodista del Miami Herald, Álvaro Vargas Llosa, quien escribió que fue Perú quien inició la guerra agrediendo a Ecuador.
Pero la venta de pertrechos por parte de Cuba al gobierno del Perú se venía efectuando desde hace 20 años gracias a un convenio de cooperación militar entre la entonces Unión Soviética, Cuba y Perú. Así lo confirma el ex jefe de inteligencia del gobierno cubano en Ecuador, el mayor Enrique García Díaz, ahora exiliado en Miami, con quien establecemos contacto. Mayor García, quisiéramos que usted nos confirme de la existencia de ese convenio militar entre Perú y Cuba. Por favor. El convenio de que estamos hablando, que son los convenios militares entre Perú, Cuba y la Unión Soviética, estos datan de la época de los años 70. En aquella época yo me encontraba incluso en la Embajada de Cuba en Perú, y esto puedo ratificar, se dieron en el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, finales del gobierno de Velasco Alvarado y durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez Cerruti, y por lo tanto las relaciones de Cuba desde el punto de vista de asesores, desde el punto de vista de presencia y de apoyo militar a Perú ha existido, yo diría, ya desde hace 20 años. Pero, mayor García, ¿esto sigue ocurriendo ahora, como también lo afirma el escritor cubano Carlos Alberto Montaner? Hasta donde yo sé, los países que estoy hablando siguen vendiendo armas, Rusia, ya no Unión Soviética, sigue vendiendo armas, y Cuba posee todavía hoy en día, a pesar del cambio político en la Unión Soviética, el gobierno cubano mantiene estrechos vínculos con las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, de Rusia. En el año 1981, los otros enfrentamientos que existieron entre Ecuador y Perú, puedo afirmar que Cuba se mantuvo presente y dio apoyo logístico a las Fuerzas Armadas peruanas en aquel momento. Por cierto, en los momentos en que Ecuador reiniciaba relaciones diplomáticas con Cuba. Muchas gracias. Fue el mayor Enrique García, ex jefe de inteligencia de Cuba en Ecuador, ahora exiliado en Miami. Teresa.